Rey Mysterio desafió todas las probabilidades, ingresó como el número 2 en el Royal Rumble y sobrevivió más de una hora para hacer lo imposible, ganar la batalla real. Pero el camino no fue fácil, fue humillado y despojado de su oportunidad. Aún así se levantó una y otra vez, impulsado por una promesa: ganar el oro en honor a Eddie Guerrero. Y ahora en WrestleMania, Rey Mysterio se preparaba para la lucha más importante de su carrera. Pero, ¿cómo llegó hasta aquí? Eddie Guerrero y Rey Mysterio son rivales clásicos. Sus caminos se cruzaron desde sus inicios en AAA para luego migrar a los Estados Unidos, donde llevaron su rivalidad a otro nivel en WCW. Con la caída de la empresa de Ted Turner, ambos fueron firmados por WWE, donde su historia continuó. Dentro del ring eran feroces rivales. Fuera de él, eran hermanos. En 2005, Eddie Guerrero y Rey Mysterio formaron equipo y rápidamente se coronaron campeones de parejas en No Way Out. Sin embargo, su amistad comenzó a fracturarse tras su enfrentamiento en WrestleMania 21, donde Rey Mysterio logró la victoria, despertando un rencor silencioso en Eddie. Semanas después perdieron los títulos ante Johnny Nitro y Joey Mercury, y la tensión entre ambos se convirtió en una feroz rivalidad. La guerra los llevó a enfrentarse en múltiples ocasiones hasta llegar a SummerSlam, donde disputaron una intensa lucha de escaleras por la custodia de Dominic. Al final, Rey Mysterio se llevó la victoria y cerró el capítulo contra su viejo amigo. A pesar de sus diferencias en pantalla, ambos siguieron compartiendo el ring en eventos no televisados, eso sí, como oponentes. Sin embargo, su última lucha juntos en SmackDown, en octubre de 2005, marcaría la última vez que Eddie y Rey se vieran en acción. Solo un mes después, el Latino Heat partiría de este mundo, dejando un vacío imposible de llenar en WWE. El legado de Eddie Guerrero mereció un tributo a su altura, y en aquella noche inolvidable, Rey Mysterio honró a su amigo con una lucha de ensueño contra Shawn Michaels. Pero aquel combate no solo fue un homenaje, fue el inicio de un ascenso imparable. Inspirado por Eddie, Rey se convirtió en una pieza clave de SmackDown. Formó una alianza con Batista y juntos ganaron los campeonatos de parejas. Sin embargo, su reinado fue efímero, y poco después Batista sufrió una lesión que lo obligó a abandonar el campeonato mundial pesado, el cual fue conquistado por Kurt Angle en una batalla real en la que Rey Mysterio también fue partícipe. Con su amigo fuera de acción, Rey se negó a rendirse. Anunció su entrada al Royal Rumble con solo una misión: honrar la memoria de Eddie y alcanzar la cima. En enero del 2006, Rey Mysterio hizo su entrada a la batalla real, pero no lo hizo solo. Llegó al ring en el Lowrider de Eddie Guerrero. Con su memoria ardiendo en su corazón, ingresó con el número 2, desafiando todas las probabilidades. Durante más de una hora resistió cada castigo, eliminando a 4 rivales. En los momentos finales se encontró cara a cara con 2 de los más despiadados, Triple H y Randy Orton, pero el enmascarado no se dejó intimidar. Con velocidad y astucia sacó del ring a The Game, y en un estallido de emoción eliminó a Orton para ganar el Royal Rumble 2006. Rey Mysterio iba a WrestleMania. La noche siguiente, Rey declaró su intención de luchar por el campeonato mundial pesado, pero su celebración fue brutalmente interrumpida. Randy Orton, con su arrogancia habitual, lo menospreció por su tamaño. Sin embargo, Mysterio no se quedó callado. Le recordó que él fue quien lo sacó por encima de la tercera cuerda. Orton, abucheado por toda la arena, lanzó un reto. Debía poner en juego su oportunidad titular, y no se detuvo ahí. Con desprecio, afirmó que Eddie Guerrero no estaba mirando desde arriba, sino desde abajo en el infierno. Rey Mysterio estalló en furia, le dio un golpe abajo y lo atacó como nunca antes se había visto en toda su carrera, pues siempre fue un técnico limpio. Pero este era solo el comienzo. Días después, Orton y Mark Henry derrotaron a Rey y Kurt Angle en una lucha por equipos. Pero la verdadera humillación llegó cuando Randy apareció en SmackDown montado en el Lowrider de Eddie, usando el legado de Guerrero para manipular y provocar a Mysterio. Con una frialdad escalofriante, Orton confesó que solo usó el nombre de Eddie para abrirse paso a WrestleMania, burlándose de la comunidad latina y reafirmando que no se arrepentía de lo que había dicho.
Rey no pudo contenerse, lo atacó brutalmente por la espalda, golpeándolo fuera del ring con tal intensidad que dejó a Orton con una contusión, pero Randy no se detuvo. Semana tras semana insistió en que Mysterio nunca sería campeón y que jamás podría vencerlo. Fue entonces cuando Kurt Angle, el campeón reinante, le dio un mensaje a Rey en backstage. Si yo pude ganar una medalla de oro con el cuello roto, tú puedes llegar a la cima en WrestleMania. Pero para llegar ahí, Rey tenía que superar una última prueba. No Way Out 2006. La lucha contra Randy Orton fue una guerra. Rey utilizó su velocidad y habilidad para contrarrestar la superioridad física del Legend Killer. Ambos vaciaron su arsenal con los mejores movimientos que tenían, pero cuando parecía que Rey tenía la victoria en sus manos, Orton le robó el triunfo con un paquetito y usando las cuerdas como apoyo. El sueño de Rey se desmoronaba. Su boleto a WrestleMania le había sido arrebatado. ¿Podría levantarse una vez más? Tras su victoria en No Way Out, Randy Orton apareció en SmackDown con una sonrisa arrogante y un ego desbordado. Se proclamó a sí mismo como el próximo campeón mundial pesado, burlándose sin piedad de Rey Mysterio por haberlo derrotado. Pero su momento de gloria fue interrumpido cuando, de la nada, Chavo Guerrero irrumpió en el ring y lo atacó con furia. Sin embargo, antes de que pudiera hacer más daño, la seguridad lo sacó de la arena. Esa misma noche, Rey Mysterio subió al ring, pero no para desafiar a Orton, sino para hacer un anuncio importante. Eddie Guerrero sería inducido al Salón de la Fama. La emoción lo embargaba, pero también la tristeza. Con el corazón en la mano, Rey aceptó su derrota y se disculpó con su familia, amigos y con la gente que siempre lo había apoyado. Pero justo cuando parecía que su sueño de WrestleMania se había esfumado, Teddy Long apareció con una noticia que cambiaría el destino de la lucha por el campeonato. En WrestleMania, Randy Orton, el campeón mundial pesado, y Rey Mysterio disputarían el gran cinturón dorado en una triple amenaza. Orton estalló en furia. No podía creerlo. Discutió con Long, pero el gerente general ya había tomado su decisión y no había nada que el Legend Killer pudiera hacer para evitarlo. Esa misma noche, Kurt Angle y Undertaker se enfrentaron en una batalla espectacular por el campeonato mundial de peso pesado. La lucha fue fantástica, digno de la grandeza de ambos luchadores, pero terminó en descalificación cuando Mark Henry intervino y atacó al fenómeno, permitiéndole retener el oro a Kurt Angle. La semana siguiente, la tensión escaló aún más. Angle buscaba venganza contra Henry, pero Randy Orton y Rey Mysterio también se involucraron en la riña. Se pactó una lucha de parejas entre los cuatro, pero la guerra estalló antes de que hubiera un ganador. Mark Henry aplastó a Angle con una brutal plancha desde la tercera cuerda sobre una mesa, dejando al campeón maltrecho y vulnerable. Con WrestleMania cada vez más cerca, la rivalidad entre Mysterio y Orton y Angle se intensificó. En Saturday Night's Main Event, los tres unieron fuerzas de manera incómoda para enfrentar a John Cena y Triple H, pero cualquier atisbo de trabajo en equipo desapareció cuando la traición y el ego tomaron el control. Los tres comenzaron a atacarse sin piedad, aplicándose sus mejores movimientos entre sí. La lucha terminó cuando Cena sorprendió a Orton con un paquetito, dejando en claro que ninguno de los tres estaba en sintonía. Los días previos a WrestleMania fueron una auténtica guerra psicológica. Se costaron victorias en combates individuales, y la hostilidad, sobre todo entre Angle y Orton, alcanzó un nivel personal. En el último SmackDown antes del evento más grande del año, Orton jugó con la mente de sus rivales, generando una discusión entre Angle y Mysterio que llevó a un enfrentamiento entre ambos. Pero antes de que pudiera meter más veneno a la situación, Teddy Long lo expulsó de la arena para evitar que interfiriera. Rey y Kurt protagonizaron una lucha espectacular, pero la experiencia y técnica del medallista olímpico se impusieron. Angle hizo rendir a Mysterio, pero la celebración no duró mucho. Randy Orton regresó y atacó brutalmente a Rey, dejándolo tendido en la lona. Se plantó frente a Angle y le advirtió que en WrestleMania le arrebataría el título, pero Angle no se dejó intimidar, y con un Angle Slam seguido de un Angle Lock, dejó a Orton retorciéndose de dolor. La mesa estaba puesta. Kurt Angle, Rey Mysterio y Randy Orton estaban listos para enfrentarse en el escenario más grande de todos, por el gran cinturón dorado. WrestleMania estaba a la vuelta de la esquina y la guerra estaba por comenzar.
Llegó el momento de la verdad. El All-State Arena de Rosemont, Illinois estaba a su máxima capacidad con 17,000 fanáticos listos para presenciar la lucha por el campeonato mundial de peso pesado. En la pantalla gigante, un épico promo package repasó la historia entre los rivales, la victoria de Kurt Angle para convertirse en campeón, la histórica hazaña de Rey Mysterio al ganar el Royal Rumble y la vil astucia de Randy, quien le robó su oportunidad en No Way Out. El primero en hacer su aparición fue Rey Mysterio y la arena estalló cuando POD interpretó en vivo su tema de entrada. Vestido como un guerrero azteca, el vato cabrón de San Diego caminó con determinación al ring, listo para luchar por su destino. A continuación, Randy Orton hizo su entrada con una confianza desbordante, rodeado de pirotecnia dorada, mostrándose como el gran estratega que pensaba robarse la victoria una vez más. Finalmente, Kurt Angle, el campeón mundial de peso pesado, entró con una expresión de frialdad e intensidad, demostrando por qué él era la máquina de lucha, listo para retener su oro a cualquier costo. La campana sonó y la batalla comenzó. Orton astuto tomó el campeonato y atacó a Angle sin piedad. Mysterio se lanzó sobre Randy con una ráfaga de golpes, pero Angle regresó con fuerza y aplicó un suplex simultáneo a ambos, imponiendo su dominio. El combate se convirtió en un torbellino de acción. Orton y Angle intercambiaban golpes brutales, mientras que Rey sorprendió al asesino de leyendas con un espectacular hurracarrana. Solo para ser expulsado del ring, la máquina continuó su asalto con suplexes implacables. Mysterio se recuperó, lanzó patadas y conectó unas tijeras a Angle, buscando el 619, pero fue interceptado y atrapado en el ankle lock. Orton, siempre oportunista, distrajo al árbitro, evitando que vea la rendición de Mysterio. Angle siguió dominando con suplexes y tras expulsar nuevamente a Mysterio, aplicó su letal candado al tobillo sobre Orton. Sin embargo, Rey intervino en el momento exacto, impidiendo que el árbitro viera a Randy tapear. Acto seguido, el enmascarado voló desde la tercera cuerda con un machetazo de pierna, pero el conteo quedó en 2. El desgaste era evidente. Angle proyectó violentamente a Mysterio contra el poste, solo para recibir un RKO fulminante de Orton. 1, 2, no. El campeón resistió. Randy intentó capitalizar su ventaja, pero Angle lo castigó con un superplex demoledor. Mysterio, con el corazón por delante, conectó una patada y un sentón sobre Angle, pero aún no lograba la victoria. Orton regresó, sacó a Kurt del ring y tomó el control, amenazando con un RKO sobre Rey. Sin embargo, Angle lo sorprendió con un Angle Slam a la espalda, desatando el frenesí entre el público. Angle intentó repetir la dosis con Mysterio, pero el enmascarado lo sacó del ring con una maniobra ágil. Con Orton a su merced, conectó el 619, ejecutó una hurracarrana y cubrió. 1, 2, 3. Rey Mysterio era campeón mundial pesado. Entre lágrimas, Mysterio alzó el gran cinturón dorado, mientras la multitud rugía de la emoción. Con la mirada al cielo, Rey dedicó su victoria a su hermano del alma, Eddie Guerrero. La lucha de su vida había terminado, y Rey Mysterio había vencido la adversidad. Pero, ¿qué hubo realmente detrás del ascenso estelar de Rey Mysterio? La trágica partida de Eddie Guerrero dejó muchas historias inconclusas en WWE. Originalmente estaba planeado un enfrentamiento entre Eddie y Shawn Michaels en WrestleMania. De hecho, como homenaje, Michaels y Mysterio tuvieron un mano a mano en el show tributo, pues Eddie soñaba con verlos luchar algún día. Por otro lado, el personaje aristócrata de Chavo Guerrero tuvo que ser descartado por la situación. Incluso se le ofreció un impulso al estrellato, pero lo rechazó, argumentando que solo querían aprovecharse de la tragedia de Eddie. Finalmente, Randy Orton admitió que se sintió incómodo al usar la muerte de Guerrero en su rivalidad con Rey, pero Mysterio le aseguró que Eddie lo habría querido así, por lo que decidieron seguir adelante con el ángulo. Cabe mencionar que el sábado antes de WrestleMania, Eddie Guerrero recibió su merecida inducción al Salón de la Fama y el discurso fue dado por Vicky Guerrero, Chavo Guerrero, Rey Mysterio y Chris Benoit. Y después tenemos una gran pregunta: ¿cómo fue el reinado de Rey Mysterio? La verdad es que no fue tan bueno como muchos piensan. Si bien su coronación fue emotiva, su manejo como campeón dejó mucho que desear. A pesar de ser el monarca máximo
máximo de SmackDown, WWE no lo trató como tal. En sus presentaciones se le anunciaba simplemente como World Champion y no como World Heavyweight Champion, ya que resultaba un poco absurdo llamarlo campeón mundial pesado debido a su complexión. Tuvo un total de 7 defensas, destacando su combate ante Sabu en ECW One Night Stand. Su reinado duró 112 días hasta que King Booker lo destronó en The Great American Bash. Mysterio volvería a ganar el Big Gold Belt en 2010 tras vencer a Jack Swagger, pero apenas duró un mes ya que Kane cobró su maletín de Money in the Bank y lo destronó. Su último reinado mundial en WWE ni siquiera alcanzó una hora. En definitiva, Rey Mysterio nunca contó con la plena confianza de Vince McMahon como campeón máximo. Sin embargo, eso no borra la grandeza de su coronación, un momento que quedó grabado en la historia. Ahora cuéntenme ustedes, ¿qué opinan de Rey Mysterio como campeón mundial? Los leo en comentarios. Si les gusta mi contenido pueden ver el video que está apareciendo en pantalla. Sin nada más que decir, yo soy el Búfalo Chávez y nos vemos en la próxima.